chat en relación al tema que se está presentando el día de hoy. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este taller. Recording in progress. Vamos a iniciar viendo, o bueno, recordando, que el PAC, recordemos que es el Programa Anual de Contrataciones, que no es solo un instrumento que se utiliza al inicio de gestión, sino que este es un instrumento que vamos a utilizar durante toda la gestión y existen algunas formalidades que debemos de tener en cuenta. Es así que vamos a desarrollar lo siguiente el día de hoy. Vamos a ver lo que corresponde a un marco normativo. Vamos a hablar de un marco normativo de manera general. Vamos a ver las definiciones, estas definiciones que son claves para el PAC y las referencias normativas. Revisando también cuáles son las formalidades que se deben cumplir para la elaboración de este PAC, de este Programa Anual de Contrataciones, cómo se registra en el sistema, si se pueden realizar modificaciones o no, qué cuidados debemos tener si es que se realizan estas modificaciones. Estamos hablando de los ajustes que se realizan al PAC y vamos a entrar de lleno a ver cómo se realiza el seguimiento y los responsables del PAC, cuáles son estas implicaciones, para finalmente ver qué sucede cuando hay un incumplimiento al PAC. Continuamos. Ahora, como habíamos dicho, vamos a ver el marco normativo. Este marco normativo, vamos a partir de nuestra base, que es la ley número 1178 de Administración y Control Gubernamentales, ¿no? Que es esta una ley marco que nos va a establecer finalidades en un modelo, nos va a establecer finalidades. Recordemos que esta ley 1178 es un modelo de gestión por resultados. Es así que en su decreto supremo reglamentario, el 233/18, hablamos de lo que es la responsabilidad por la función pública. Responsabilidad a la que los participantes que estamos ahora, pues estamos seguidos por esta responsabilidad. Vamos a ver también lo que es el decreto supremo 181, que es el que aprueba las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Recordemos que este decreto nos habla de que existen 3 subsistemas. Hablamos del subsistema de contratación de bienes y servicios, el subsistema de manejo de bienes y finalmente el subsistema de disposición de bienes. Ahora vamos a enfatizar en lo que es el subsistema de bienes y servicios, que es donde hablamos del PAC. ¿Qué otro instrumento normativo nos ayuda a realizar nuestra formulación? El RESAC. Estamos hablando del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que seguro las entidades que están participando el día de hoy ya lo tienen compatible, lo tienen actualizado y vigente para su aplicación. Entre otros instrumentos, vamos a hablar también del Manual de Operaciones del SICOES, que ha sido aprobado por Resolución Ministerial 480 del 23 de octubre de 2023, que es la que nos habla del PAC en relación a cuáles son los lineamientos y procedimientos operativos respecto al registro que vamos a realizar. Igual existen otras normas, como por ejemplo lo que son las leyes y disposiciones normativas, que son referentes a la aprobación del presupuesto general del Estado, ¿no? Obviamente hablamos de las leyes del presupuesto, que también nos van a orientar en relación a este programa anual de contrataciones que se realiza. Entrando ya en lo que son las definiciones y referencias normativas, ¿qué entendemos por el PAC? Vamos a entender que este PAC es un instrumento de planificación donde la entidad pública programa las contrataciones de una gestión en función de su POA y presupuesto. Esta definición como tal nosotros la tenemos en el Decreto Supremo 0181, artículo 5, inciso G. Es lo que nos señala. Recordemos que este PAC está orientado a planificar, es decir, programar todas las contrataciones que se realizan durante la gestión. El artículo 45 de la CNBSAP nos señala y nos recuerda quién es el responsable.
Veamos, el PAC debe ser elaborado al inicio de cada gestión en un taller que es organizado por la unidad administrativa de la entidad pública, en el que participan de manera obligatoria todas las unidades solicitadas. Entonces, ¿quién es el responsable de elaborar el PAC? Es la unidad administrativa de la entidad. ¿Lo realizará cuándo? Al inicio de cada gestión. Estamos hablando del mes de enero. En este taller participan varios actores, como habíamos dicho, entre ellos está lo que son las unidades solicitantes, ya que ellos van a ser los demandantes del bien, obra o servicio requerido. Como habíamos visto, el marco normativo, ¿qué nos contempla? Este marco normativo nos contempla lo que es la elaboración del PAC, las modificaciones y reformulaciones, el seguimiento y responsables para finalmente entrar a lo que es el incumplimiento de la elaboración del PAC. En pantalla podemos ver un proceso. ¿Cómo es que se realiza? A ver, es un proceso de elaboración del PAC. Podemos visibilizar que en un proceso siempre encontramos lo que son las entradas, hay una etapa donde estas se transforman, estas entradas, y tenemos lo que son las salidas. Recordemos que en un proceso general, además que la ley 1178 y sus sistemas funcionan en esa lógica. El programa anual de contrataciones también tiene ese enfoque en los procesos para tener este PAC como un resultado final. ¿Qué vamos a ver? En este cuadrito podemos observar cómo es que la entrada, nuestra entrada es decir, ¿qué voy a revisar? Debo revisar varios elementos que son importantes para mi PAC. Está el POA institucional y el presupuesto con el que cuento para realizar esta mi programación. Esto es en razón a lo que yo voy a necesitar para que pueda elaborar mi PAC. Dentro de este proceso, ¿quién elabora esta tarea? Habíamos visto que es la unidad administrativa en coordinación con las unidades solicitantes, que son estas unidades solicitantes las que van alimentando las demandas de contratación. Para luego llegar a lo que son las salidas. Esta salida estamos hablando de el formulario donde va a estar registrado todos los requerimientos de la contratación. Ese formulario está plasmado en el PAC. Pero también vemos un tema. Recordemos que esta planificación, todas las planificaciones, tienen como un principio la flexibilidad, que puede ser sujeta a modificaciones o reformulaciones del PAC. De ahí continuamos viendo el ciclo que tenemos ahora, de que un plan no va a tener sentido si no es ejecutado, debe de ser implementado. Voy a ejecutar mi PAC, voy a implementar. En ese transcurrir es que puedo yo tener ciertas modificaciones o reformulaciones. ¿Quién está a cargo de estas modificaciones o reformulaciones? De igual manera, la unidad administrativa en coordinación con las unidades solicitantes para que puedan llegar a un ajuste del PAC y este documento pueda ser ejecutado e implementado. Esto como parte de un proceso que se realiza para la elaboración del PAC. Ahora vemos lo que es la elaboración como tal. Cuando ustedes elaboran el PAC, deben definir qué modalidad de contratación van a utilizar para una determinada necesidad. Podemos ver en pantalla. ¿Qué voy a considerar? Lo que les digo, mi modalidad de contratación será una modalidad con cuantía. Es cuando defino va a ser mi contratación menor. Estamos hablando de montos mayores a 20,000. Estamos hablando de una contratación AMPE, una contratación con licitación pública, va a ser un proceso por convocatoria. Eso es lo que yo voy a definir. Pero ¿qué voy a ver? También mi tipo de contratación. Voy a requerir un bien, obra o servicio general, será un servicio de consultoría. Recordemos que el artículo 1 del parágrafo 2 del Decreto Supremo 0181 nos dice, ¿no? Para poder definir dentro del reglamento, hablamos de bienes y servicios, pero es una manera general y te dice, se entiende por bienes y servicios a los bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría. Ahí es cuando nosotros vemos qué tipo de contratación vamos a realizar para realizar nuestro PAC.
Vamos a considerar que se van a registrar en este PAC todas aquellas contrataciones mayores a 20.000 bolivianos, por eso es que hacemos la aclaración en el caso de contrataciones menores. Recordemos que este registro se lo realiza independientemente del origen de los recursos, estamos hablando independientemente de la fuente de financiamiento. La norma nos dice que debo registrar los procesos mayores a 20.000 independientemente del origen de los recursos. Ahora, ¿qué es lo que no me corresponde registrar en el PAC? Debo considerar que no voy a registrar lo que corresponde a las contrataciones por desastres o emergencias. Se supone que si yo hago mi programación en el mes de enero, no voy a saber de un desastre o una emergencia. No, para septiembre voy a programar un desastre, va a ocurrir algo. No, por eso es que no corresponde que se lo registre en el PAC del inicio de gestión que ustedes realizan. Las contrataciones por desastres o emergencias, hablamos de las contrataciones por excepción, cuando hay una resolución de contrato o ciertas causales que estén establecidas en el documento base de contratación. Hablamos de las contrataciones directas de bienes y servicios públicos, es decir, la energía eléctrica, agua y otros de naturaleza análoga. Estos no van registrados en el PAC. Ahora, vamos a ver cómo es que yo realizo el registro del programa anual de contrataciones. Este formulario, ¿qué información me va a contener? Este formulario me va a señalar inicialmente la información general de la entidad. Hablamos del código de la entidad, que este código es de acuerdo al clasificador institucional que emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la denominación de la entidad que no puede variar con esta señalada dentro del clasificador, el fax y teléfono de la entidad, y también vamos a registrar lo que es la información de la contratación. Estamos hablando qué tipo de contratación es, lo que habíamos visto anteriormente, es un bien, obra, es un servicio general, es un servicio de consultoría. Vamos a ver un código interno PAC, que es el que el sistema nos va a generar, el objeto de la contratación, vamos a definir cuál es la modalidad de contratación, si es AMPE, licitación, cuál es mi fuente de financiamiento, si son recursos TGN, IDH o si son recursos propios. Señalaremos un precio referencial, además de fechas y datos del registro y modificaciones de la contratación. Es decir, ¿en qué mes estoy estimando realizar la publicación de la contratación? Vamos a ver en adelante el formulario que registramos para qué mes está previsto realizar esta contratación. Eso es parte de la información que va a generar, que debe figurar dentro de mi PAC. Recordemos que esto va a ser publicado. ¿Dónde va a ser publicado? Recordemos que este registro es obligatorio y debe ser publicado en el sistema de contrataciones estatales y además en la mesa de partes, es lo que nos señala la norma. Debe ser publicado en la mesa de partes. Recordemos que este es un espacio instalado al ingreso de la entidad. Entonces, este PAC va a ser publicado en ambos lugares. Ahora veamos del plazo. ¿Cuándo debo registrar? ¿Qué voy a tomar en cuenta? Se debe registrar previo al inicio del primer proceso de contratación de la gestión, es decir, hasta un día antes de su contratación. Y debo de tomar en cuenta el artículo 45 de las NBSAPs que me dice que debo tener cuidado cuando hay reformulaciones, ya que previamente esto debo estar registrado. Previo al proceso de contratación, cuando existan ajustes al PAC, ya debe de figurar este registro que es obligatorio. Continuamos ahora viendo este registro. ¿Cómo es que yo voy a realizar? Este es el formulario del SICO, es el formulario PAC que nosotros tenemos para registrar. ¿Cuál es la información que contiene? El registro e información del proceso de contratación. Vamos a hablar inicialmente, vemos la primera casilla, de un tipo de contratación. Ahí voy a colocar si es un bien, obra, servicio. Para nuestro ejemplo estamos registrando lo que es una obra. Luego está el código interno del PAC, es el código asignado.
Luego vamos a ver cuál es mi objeto de contratación, es decir, qué estoy requiriendo. Recordemos que toda la información es pública, entonces cualquier persona puede tener acceso a este formulario para ver en la entidad qué es lo que están contratando, qué es lo que han previsto. Entonces debemos de ser claros en el sentido de colocar cuál es mi objeto de contratación. Luego voy a registrar cuál es la modalidad de contratación, si es un proceso con convocatoria, es AMPE, licitación pública o será una contratación menor. Además, dentro de este formulario figura lo que es la fuente de financiamiento, lo que les señalaba. En este caso, para nuestro ejemplo, estamos viendo que se está usando recursos del TGN, pero también podrán ser recursos propios o recursos IDH. Un tema importante es el mes estimado de publicación. Y este mes me dice, en esta casilla me señala en qué mes yo daría inicio a mi proceso de contratación, en qué mes voy a estimar más o menos la publicación para mi contratación. Para el ejemplo, hemos tomado el mes de febrero. Luego establecemos el precio referencial para que al final figure lo que son las fechas y datos del registro y modificaciones de la contratación, si es que estas corresponden. Eso es lo que podemos ver. Además que la norma no te da un número mínimo ni máximo de cuántas modificaciones tú puedes realizar, pero recordemos que estas modificaciones se llevan no tendrían que ser tan recurrentes porque para elaborar tu PAC tú has realizado una planificación. Si bien esta tiene cierta flexibilidad, se entiende que has planificado para tu gestión de acuerdo a tus objetivos y tareas que tienes como entidad, qué contrataciones vas a venir realizando. A eso se refiere cuando vamos a ver la importancia de registrar de manera adecuada nuestro formulario PAC. Ahora vamos a ver un tema que son los ajustes al programa anual de contrataciones. Justo lo que estábamos hablando de que es un plan, esta planificación puede ser modificada a lo largo, ¿no? de la manera en que se va a ir operativizando. Reiteramos, la norma no te prohíbe, no te dice cuántas puedes realizar, pero cuando ya vemos demasiadas modificaciones, estamos viendo que tal vez no se hizo una buena planificación, que estas deberían de responder a los objetivos que tiene la entidad como tal. ¿Cuándo son los ajustes? ¿Cuándo voy a realizar ajustes a mi PAC? Tenemos tres causales que debemos tomar en cuenta. La primera es que si se modifica el PAC, obviamente en ese caso va a ser reformulado. Si yo modifico mi POA, tengo mi POA reformulado, por ende voy a realizar modificaciones al PAC. Esto está establecido en el parágrafo 3 del artículo 45 de la norma básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Otro tema es cuando el presupuesto sea reformulado, es decir, si es que hubiera un incremento o decremento de las partidas presupuestarias, si es que ha variado mi fuente de financiamiento. En ese caso, a través de un presupuesto reformulado, voy a poder realizar mis ajustes al PAC. En la tercera causal hablamos de cuando la entidad excepcionalmente, de manera justificada, requiera reprogramar sus contrataciones. Es una valoración interna que realizarán en qué casos puedo modificar y cuál es la excepcionalidad que me va a permitir realizar estos ajustes al programa anual de contrataciones. Un tema importante es que no se pueden realizar ajustes al PAC cuando ha concluido la gestión fiscal. No se permite lo que es una aclaración, un registro o rectificación de información del PAC de la gestión fiscal. Quiero corregir en noviembre un tema que yo tendría que haberlo resuelto en febrero, no pudiera. Concluida la gestión, no me permite realizar o modificar la información que esté registrada en el PAC. Recordemos que toda modificación, reformulación o ajuste al PAC debe ser publicado en el SICOES y en la mesa de partes. Como habíamos visto anteriormente, sí o sí debe figurar en estas dos áreas, lo que son las modificaciones que se pudiera realizar al PAC. Continuamos bien. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es ver el seguimiento. ¿Cómo hago el seguimiento
al PAC. ¿Y quiénes son los responsables? Ya tengo yo mi PAC elaborado a inicio de gestión, ahora voy a realizar mi seguimiento y voy a ver quiénes son los responsables de este seguimiento. Recordemos que la norma básica nos dice que es la máxima autoridad ejecutiva de una entidad la responsable de realizar este seguimiento. Es decir, vamos a implicar realizar un control continuo en todas las etapas del proceso de contratación. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento de la normativa donde las unidades solicitantes involucradas, todas las unidades involucradas, asuman la responsabilidad por su ejecución y seguimiento. Reiteramos, la norma nos dice que es la MAE, pero la MAE, ¿a través de qué? Es responsable del proceso de contratación desde su inicio hasta su conclusión. Esto está establecido en el artículo 32. Además, que es la MAE quien dispone que el PAC sea difundido y elaborado en base al POA y presupuestos. Recordemos que estos son los instrumentos que nos van a ayudar a generar este formulario. El POA y el presupuesto con el cual vamos a contar. Otros actores igual de importantes, vamos a ver, por ejemplo, a la unidad solicitante. Esta unidad solicitante, que es la que solicita la contratación de bienes y servicios en la fecha programada y establecida en el PAC, tiene la siguiente función, es decir, cumplir el mes. En nuestro ejemplo hemos puesto que publicará en febrero. Bueno, pues debe realizar su publicación estimada en el mes de febrero. No tiene fechas, pero sí manejamos el tema de meses. La unidad solicitante está en obligación de cumplir con esa tarea y decir, en mi PAC yo he colocado que para este mes voy a solicitar, voy a iniciar mi proceso de contratación y debe de dar cumplimiento al mismo. Recordemos que en caso de no hacerlo, estamos hablando de un incumplimiento a su función. Esto de acuerdo a lo que se encuentra en el PAC. ¿Qué hace el RPA o el RPC? Deberá de verificar que la solicitud de contratación esté en el POA y en el PAC. No es que solamente ve estos documentos, sino que va a verificar, en decir, la unidad solicitante efectivamente dentro del PAC ha programado realizar para este mes lo que es su inicio de publicación, su inicio del proceso. Y eso debe de estar verificado en el PAC. Además de verificar lo que es la certificación presupuestaria que estará emitida por la unidad administrativa. Son aspectos que se deben de cumplir como actores dentro de lo que son la formulación del programa anual de contrataciones. Continuamos viendo ahora este seguimiento y responsables. Para elaborar el PAC en coordinación con las unidades solicitantes y efectuar el seguimiento sobre la ejecución de las contrataciones. Cumple un papel importante lo que es la unidad administrativa, ya que, como se dice, debe de monitorear o hacer el seguimiento. Como unidad administrativa, una unidad solicitante, a mí me han hecho inscribir 30 procesos, pero a la fecha solamente 10 se han organizado, o sea, 10 han cumplido. Entonces yo voy a hacer seguimiento al estado de ejecución del PAC. Voy a organizar y llevar a efecto el taller de la elaboración del PAC en coordinación con la unidad solicitante. Verificaré que todo aquello que esta unidad solicitante me ha pedido a inicio de gestión se encuentre ejecutando, para que yo pueda realizar un seguimiento efectivo de las contrataciones que se vienen realizando en la entidad. ¿Qué sucede? Hasta ahí la parte del seguimiento y los responsables. Pero ¿qué sucede cuando yo encuentro un incumplimiento al programa anual de contrataciones? Este incumplimiento, ¿qué me va a llevar a mí a ver quiénes han sido los responsables, quiénes son los actores? Recordemos que principalmente se va a perjudicar lo que son los logros y objetivos para la entidad, que estén establecidos dentro del PI, cuáles son sus acciones, qué es lo que tenía previsto para este año en la entidad. Obviamente voy a ocasionar un perjuicio a mi entidad al yo realizar el cumplimiento a mi programa anual de contrataciones. Por eso es importante en esta parte que veíamos de la unidad administrativa, de que tiene que, en coordinación con las unidades solicitantes, te dice, va a efectuar el seguimiento.
Y la unidad administrativa, ¿qué te dice la norma? Tendría que elaborar un informe trimestral de informarle a la MAE qué tareas se están cumpliendo y qué tareas no. ¿Para qué? Para que sea la MAE quien realice en decir qué es lo que está pasando, detectar desvíos antes de finalizar la gestión y decir, me has pedido para marzo, estamos en el mes de junio y ni siquiera has hecho tu publicación, para que se puedan internamente nuevamente corregir estas desviaciones que pudieran presentarse. Esa es la importancia que tiene la unidad administrativa y es también un tema que realiza el control gubernamental que les dice, perfecto, no se ha cumplido, no se ha hecho un adecuado seguimiento del PAC. ¿Dónde está su informe? Le va a decir a la unidad administrativa. El informe en el cual usted ha emitido el informe trimestral a la MAE poniendo en conocimiento de estas posibles atrasos o desviaciones que se han presentado dentro del. Es un respaldo que tiene la unidad administrativa de respaldar lo que la norma le dice que es la que hace el seguimiento y lo que corresponde a la ejecución de aspectos que debemos tomar en cuenta. Como habíamos visto, al incumplimiento, lo primero es que no vamos a alcanzar los objetivos de ejecución presupuestaria, lo propio con el POA y afecta a la gestión como tal de la entidad. Otro aspecto como consecuencia que podemos ver es que el SICOES no va a asignar el CUSI. Es decir, si la entidad no cuenta con su PAC publicado en el SICOES, no va a contar con un código CUSI. Vamos a ver que este incumplimiento también nos lleva a que no se va a publicar el proceso de contratación. Y si requiere de una formulación, debe ser modificada en el SICOES, mesa de partes, aclarando las causales o justificaciones que tiene para realizar esta reformulación, pero inclusive fuera de plazo. Internamente vamos a ver que existen también sanciones. Estas sanciones son determinadas por el órgano rector en lo que es el control gubernamental, que es la Contraloría General del Estado. Y recordemos que un bracito ahí importante que tiene dentro de cada entidad, estamos hablando de auditoría interna o que pueda ser auditoría interna. Pueden existir sanciones ante este incumplimiento. Además, esto va a desencadenar en procesos internos por el incumplimiento de deberes de la ley 1178. Recordemos que su decreto 233-18A nos habla también de la responsabilidad que nosotros tenemos como servidores públicos, ya que hay por acción o por omisión. Entonces, tengamos cuidado y realicemos de la mejor manera posible el trabajo que se nos ha encomendado en relación al programa anual de contrataciones. Hasta ahí toda la parte normativa que nos implica la elaboración del programa anual de contrataciones. Ahora vamos a ver las consultas que ustedes nos han enviado en razón al tema desarrollado, dudas o consultas que pudiéramos nosotros aclararles. En tanto van subiendo las consultas al chat, veo que ya hay algunas, enseguida vamos a dar lectura. Vamos a ver ahora, les presentamos un QR para que por favor nos puedan colaborar llenando ese QR. Una vez ustedes nos llenen 3 preguntitas del QR en relación al taller brindado, se les va a enviar de manera automática la presentación realizada el día de hoy. Veo que ya nos han escrito al chat solicitando la presentación. Esta presentación se las vamos a entregar una vez tienen el QR que esté en pantalla, por favor. En relación, tenemos una consulta de Cristian. Recordemos que dentro del formulario PAC la norma te dice voy a registrar aquellos procesos de contratación mayores a 20,000 bolivianos. Si es mayor a 20,000, debe de estar registrado en el formulario PAC. Es un requisito que van a solicitar. Debemos de tomar en cuenta ese aspecto. Por favor, si nos colaboran con el escaneado del QR para poder enviarles la presentación, nos están pidiendo la presentación en el chat. Una vez ustedes llenen, se les va a enviar al correo de manera automática, al correo que se han inscrito, la presentación realizada el día de hoy. La consulta, ¿no? ¿Cuándo modifico? Recordemos que la modificación del PAC se realiza por 3 causales.
Primero, cuando el POA ha sido reformulado, el Plan Operativo Anual de la entidad ha tenido alguna modificación, por ende, eso me va a afectar y yo voy a poder realizar un ajuste al programa anual de contrataciones. Otro aspecto que debo tomar en cuenta es cuando hay un presupuesto reformulado. Les reitero, podrá haber un incremento o decremento en las partidas presupuestarias, cuando hay cambio de la fuente de financiamiento. En ese caso también corresponde realizar los ajustes al programa anual de contrataciones. Y finalmente, cuando existe una excepcionalidad de manera justificada que la entidad presenta para reprogramar las contrataciones. Esos son los tres aspectos que te prevé la norma para que tú puedas realizar ajustes al PAC. Otra pregunta, si hay ajustes al presupuesto, a ver, hay ajustes, me indica Pamela y me dice, hay ajustes al presupuesto, ya ajusté el PAC, ¿debo publicar? Sí, corresponde que se publique nuevamente. Recordemos que toda modificación, reformulación o ajuste al PAC debe ser publicado en el SICOES y en la mesa de partes. No solamente el PAC original, el primer formulario, sino también aquellas reformulaciones o ajustes que existan en relación a la publicación del PAC. Por favor, una vez escaneen el QR que esté en pantalla, les va a llegar al correo electrónico con el que se han inscrito de manera automática la presentación que hemos realizado el día de hoy. Tenemos otra consulta. Mario nos dice, ¿cuál es el plazo? ¿Cuándo registro? Bueno, recordemos que el registro, asumo que se refiere al registro que vamos a realizar en el SICOES y en la mesa de partes. Como habíamos visto, se debe realizar este registro previo al inicio del primer proceso de contratación de la gestión. Estamos hablando en el plazo, es lo que es hasta un día antes de la contratación. Esto está dentro del artículo 45 de la CNV-SAPS, de que te dice debe ser la publicación previo al proceso de contratación, inclusive cuando hay ajustes al PAC. Entonces, por favor, Mario, considerar que el plazo es previo al proceso de contratación. Estamos hablando de un día antes al inicio del proceso de contratación. Si tienen alguna otra consulta. Angie Luz me consulta y nos dice, ¿cuál es el manual de operaciones vigente? Bueno, al inicio de la exposición habíamos señalado cuál es el marco normativo. A veces puede generar alguna confusión, tal vez con alguna otra resolución ministerial que estén viendo, pero recordamos que el manual de operaciones vigente es el que está aprobado con la resolución ministerial 480. Esta es del 23 de octubre de 2023, entonces. Por favor, Angie, considera este manual de operaciones del SICOES. A veces puede existir alguna confusión, que estén aplicando otra normativa, ¿no? Si tienen alguna otra consulta, por favor, a través del chat nos hacen llegar las consultas que ustedes tienen. Ronald nos escribe, mi fuente de recursos no es TGN, tengo una que es con recursos propios, igual voy a inscribirlo. Recordemos que la norma te dice que dentro del SICOES se encuentra establecido que yo debo de registrar en mi PAC todos los procesos de contratación mayores a 20,000, pero aquí hay algo importante que te dice independientemente del origen de los recursos. No estamos hablando solamente de los recursos TGN, habíamos puesto el ejemplo inclusive de recursos IDH y también entra lo que son recursos propios, independientemente de la fuente de financiamiento, sí se deben de registrar estos dentro del PAC y deben de figurar. Eso para aclarar. A ver, tenemos otra consulta y nos dice, si bien el PAC señala el mes estimado de publicación, ¿se puede publicar en un mes diferente a la programación?
de que vas a poder publicarlo, puedes publicar, pero ya estamos hablando de un incumplimiento al PAC. Tú has programado para cierto mes. Ustedes ven en enero y hay una unidad, como les había puesto el ejemplo, que ha puesto 30 procesos de contratación. Se supone que esta unidad ha hecho esas solicitudes de contratación, bien obra o servicio, porque lo requiere para cumplir cierto objetivo, cierta tarea dentro de su entidad, dentro del área que le corresponde. Si yo he programado para enero, marzo, para febrero, marzo, le pongamos desde marzo, abril, mayo, junio, y ahora que ya estoy en septiembre, recién digo, no, tenía esta contratación, está variando un mes, está variando 2 meses. ¿Será que realmente ha existido esta planificación? ¿Será que el objeto que yo estoy requiriendo, bien obra o servicio requerido, realmente era para el mes que he planificado? Debemos de tener en cuenta porque ya estamos hablando de un incumplimiento, a no ser que previamente, un día antes, se ha modificado, no a estas alturas de decir en septiembre voy a modificar mi plazo era en enero mi contratación, ahora lo voy a poner para octubre y al otro mes publico. Si ustedes ven, y de seguro hay varios participantes de distintas áreas, de distintas unidades solicitantes y principalmente de la unidad administrativa, octubre, noviembre, diciembre, ahí es cuando todas las unidades solicitantes se acuerdan de querer comprar todo. Tenía que comprar esto, te necesito lo otro, de presentar, de hacer. Por eso es que el último trimestre a veces ni siquiera en los plazos se llega a alcanzar y el PAC nos va a ayudar a nosotros a realizar una adecuada planificación y cumplir la solicitud en el mes que se tiene programado, porque se supone que yo requiero para ese mes para ir cumpliendo mis otros objetivos dentro de la entidad. Entonces debemos de tener en cuenta ese aspecto. En relación a qué causal utilizar, ya les he explicado cuáles son las causales en las que yo puedo reformular mi PAC y ya es un tema operativo interno que ustedes deciden por qué estoy haciendo recién mi ejecución. Ha habido un POA modificado, ha habido modificación en mi presupuesto o qué es lo excepcional que me está sucediendo para que yo realice este ajuste al PAC. Eso como aspecto general que podemos señalar. Continuamos, por favor, les reitero, una vez nos ayuden con el escaneado del QR, al correo se les va a enviar la presentación realizada el día de hoy. También en el chat vamos a ver la posibilidad de enviarles la presentación para que lo puedan descargar. Ana nos consulta, por favor, una vez más, los ajustes, cuándo realizo ajustes al PAC. Bueno, reiteramos, lo habíamos visto, pero con gusto una vez más en el tema hemos visto, cuando el POA sea reformulado, es decir, si existen modificaciones al POA, cuando hay una modificación en el presupuesto, tu presupuesto ha sido reformulado, existen de repente incremento de partidas, ha habido distintas fuentes de financiamiento, ahí puedes realizarlo. Y finalmente, cuando la entidad, excepcionalmente, de manera justificada, requiere reprogramar sus contrataciones. Entonces, por favor, Ana, son los 3 aspectos que te dice la norma, cuándo puedes reformular tu PAC. No me dice, ¿qué pasa si publico antes? ¿Qué pasa si publico después? Recordemos, no, me consulta. ¿Qué pasa si publico antes o qué pasa si publico después de lo que yo he realizado? Recordemos que para eso está el programa anual de contrataciones. Dentro del formulario hemos visto en qué mes tengo previsto iniciar el proceso de contratación y ahí es cuando interviene la unidad administrativa de realizar un adecuado seguimiento a la ejecución del POA. De repente mi unidad solicitante me ha pedido 30 contrataciones, solo viene realizando 10, yo tendré que hacer un informe y decir por qué me has pedido 30 y solo has realizado 10. Por eso existe una baja ejecución dentro de la entidad, entonces debemos de considerar estos aspectos. Ahora, ¿qué pasa si no cumplo? Ahí ya tienen que ver el tema con control gubernamental. Nosotros no emitimos criterio en temas que no son de nuestra competencia, pero obviamente seguro
en el caso de auditoría, pues tomará las medidas que corresponden en relación a la responsabilidad por la función pública. Entonces, no puedo decirles qué pasa si no cumplo, ¿no? Es un tema que lo va a ver el órgano rector de control gubernamental. Entonces, consideremos esos aspectos para evitar decir, bueno, sí lo he hecho y ahora, ¿qué me van a hacer? No, la norma de manera específica no te dice, ¿no? Al incumplimiento del PAC vas a tener esta sanción. Recordemos que están las responsabilidades administrativas, civil, penal, ejecutiva. Debemos de tomar en cuenta esos aspectos que la norma ya prevé y que también es auditoría y contraloría quienes en su momento podrán determinar qué tipo de responsabilidad de acuerdo a la falla que se pudiera haber presentado dentro de la entidad. Nuevamente nos piden la presentación. Por favor, si son tan amables en escanear el código QR que está en pantalla, les va a llegar de manera automática la presentación realizada el día de hoy. Continuamos viendo las consultas que nos han llegado. Bueno, ya habíamos respondido algunas de estas, como nuevamente el tema, si puedo, nos consultan, ¿no? Y si no cumplo con los 3 ajustes, ¿cómo cambio? Ya les señalo, yo cumplo con informar que la norma te prevé solamente 3 maneras de que puedas hacer ajustes a tu programa anual de contrataciones. No hay otras que, que esté establecida en norma y que les respalde a ustedes haber hecho cierta modificación. Bueno, agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Nuevamente les reiteramos la invitación a que puedan participar de futuros talleres de contratación que se vienen realizando con distintas temáticas. Hoy en la tarde también tenemos otro taller importante en relación a los documentos base de contratación. Para la siguiente semana, por favor, invitarlos a seguir en la página del Ministerio de Economía y la página del SICOES, que se publican los talleres que se vienen realizando. Muchas gracias a todos por su participación y esperamos hasta un próximo taller en el que podamos estar reunidos. Un gusto.